Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta tutoría de la semana número 4. En esta tutoría vamos a aprender el temita del presente simple. Ya no simplemente el verbo to be, ya aprendimos el verbo to be, los usos. Ahora vamos a comenzar a utilizar los verbos, las acciones, ¿ok? Para comenzar a hablar, a dar ideas en inglés. Ahora sí, ladies and gentlemen, antes de empezar con la tutoría, recuerda por favor que siempre te pido dos cositas muy importantes. La primera, tu participación activa. Recuerda que en esta, que va a ser un poquito menos de una hora, es importante que practiques, que me ayudes sobre todo con tu apoyo en el chat o utilizando el micrófono para responder cuando sea necesario, ¿ok? Recuerda que todo lo que vas a ver aquí generalmente tiene relación con lo que vas a estar realizando en la propia unidad en la plataforma de Cambridge, ¿ok? Dase. Lo segundo, recuerda por favor que la única manera de tomarte la asistencia es que pertenezcas a la reserva actual, que es este día lunes 6 de marzo de 8:30 a 9:20 de la noche, ¿ok? De esa manera nada más te puedo tomar la asistencia. Ahora, antes de empezar con la tutoría, ¿ok? Te pido por favor en el chat que me escribas la palabrita present, ¿ok? La palabrita present. Vamos a tomar de esa manera la lista al inicio y al final te voy a tomar la lista correctamente, ¿sí? Esto nada más es para corroborar que estás desde el inicio de la sesión, ¿ok? Entonces, por favor, coloca present en el chat y con eso estamos desde ya contando con tu asistencia, ¿ok? Excellent, pretty good. Thank you so much, guys. ¿Qué tal las vacaciones? Really good. No more teachers. No more homework. Ya no más tarea. Estamos más tranquilos. That's it. I hope so. Entonces, vamos a aprovechar sobre todo las vacaciones para terminar con el nivel siendo gringos y gringas, all right? That's it. Well, ladies and gentlemen, let's go and start. Vamos a empezar, ¿ok? Ahora sí, vamos con el presente simple, que es el temita principal. El presente simple, este tiempo presente simple, nos permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos hablar de hábitos, podemos hablar de gustos, podemos hablar de hechos, ¿correcto? Por ejemplo, hábitos. Hábitos son todas aquellas cosas que yo realizo generalmente en uno, en algunos o en todos los días. Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes. Mira, eso es un hábito. Quiero decir que estos días yo trabajo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, podemos decir, a mí me gusta el chocolate, right? Mira, yo estoy expresando qué cosa, gusto, gustar, right? Yo puedo decir, los peces viven en el agua. Mira, es un hecho, algo comprobable. ¿Ok? Entonces, para todas este tipo de oraciones vamos a utilizar el presente simple, pero vamos a enfocarnos principalmente en los hábitos, en las rutinas de las personas. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Vamos con las oraciones afirmativas. ¿Ok? Entonces, presta mucha atención porque ya a partir de aquí empieza un poquito más la dificultad con respecto al inglés, ¿ok? Presta mucha atención y si tienes alguna pregunta con respecto a lo que estás viendo, hazla, no te preocupes, ¿ok? Vamos con las oraciones afirmativas. Affirmative sentences, all right? Para hacer oraciones afirmativas, vamos a utilizar la siguiente estructura, ¿sí? Primero vamos a necesitar un sujeto, subject. Luego vamos a utilizar un verbo. Recuerda que los verbos son las acciones. En español son todas aquellas palabras que terminan en ar, o ir. Comer, bailar, reír. Correct? Entonces, toda aquella palabra que termina en ar, o ir es un verbo, es una acción. Correct? En inglés, obviamente, tendrán su forma de escribirse en inglés. So, sujeto, verbo y por último el complemento, all right? El complemento no es nada más que el resto de palabras que necesitamos para que nuestra idea tenga sentido. Por ejemplo, yo corro en el parque es el complemento, all right? Entonces, vamos a utilizar esta estructura para comenzar a hacer oraciones en inglés, pero quiero que prestes mucha atención. Vamos primero con los sujetos. Los sujetos que nos van a ayudar el día de hoy van a ser los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿ok? Ahora, yo quiero que te fijes muy bien en los cambios que van a haber en el siguiente verbito. Por ejemplo, en inglés, el verbo correr, decimos run. Entonces, vamos a utilizar el verbito run para conjugarlo con los sujetos en las oraciones. Entonces, mira por favor los cambios que tiene este verbito run. I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, you run, and they run.
Tal vez te habrás dado cuenta de que aquí, al momento en el que yo utilicé el he, el she o el it, algo sucedió con el verbito run, correr. ¿Qué fue lo que pasó? Le hemos aumentado la S. En las oraciones afirmativas tenemos una regla que se llama la regla de las terceras personas. Vamos a colocar aquí el título. The third person rules, la regla de las terceras personas. En las oraciones afirmativas, tienen que cumplirse dos condiciones para poder usar esta regla que se llama la regla de las terceras personas. ¿Cuál es esa regla? Anótala muy bien, ¿ok? Entonces, si la oración es afirmativa y en el sujeto existe he, she o it, el verbo de la oración aumentará las terminaciones S, ES y ES. All right? Entonces, ¿qué dos condiciones tiene que cumplirse para yo poder utilizar esta regla? Tiene primero que ser una oración afirmativa y tiene que haber en el sujeto un he, un she o un it. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el verbito run ha aumentado la S, ¿correct? Pero también podemos aumentar la ES y la IES. Pero entonces, ¿cuándo utilizo la S, la ES y la IES? Presta mucha atención. La mayoría de los verbos aumenta la S al final. Ya voy a decirte por descarte cómo aplicamos eso, ¿correct? Vamos entonces con la ES. La ES, si el verbo termina en S, SS, SH, CH, X, Z u O, el verbo va a aumentar la ES. Por ejemplo, si en mi oración afirmativa yo tuviera un he, un she o un it, entonces el verbito que vaya a utilizar tengo que darme cuenta de cómo termina. Mira, por ejemplo, quiero utilizar este verbo que es watch. Watch. El verbo watch en inglés significa ver, watch, observar. ¿Ok? Entonces, si hubiera un he, un she o un it en el sujeto, el verbito como termina en CH, ¿qué nos dice la regla? Tenemos que aumentarle la ES. Watches. Watches. All right? Otro verbo podría ser, por ejemplo, fix. Fix es el verbo arreglar, reparar algo. Entonces, fix, ¿en qué termina? Termina en X, ¿verdad? Entonces, si antes del fix hubiera un sujeto como he, she o it, entonces lo que tengo que hacer es aumentarle la ES. Fixes. Fixes. All right? Por último, nos falta la IES. All right? Si el verbo termina en consonante Y, reemplazamos la Y por IES. All right? Por ejemplo, tenemos el verbo cry. Cry significa llorar. Si antes de cry hubiera un he, un she o un it, entonces a cry, ¿qué tendríamos que hacerle? Tendríamos que quitarle la Y y ponerle IES. De cry cambiaría a cries. Cries. Ojo, el verbito tiene que terminar en consonante Y. Cry termina en consonante Y. Recuerda, consonante es todo aquello que no sea vocal. La R, la S, la T, la V, la W, la Z. Todo lo que no sea vocal es consonante. Por eso la R es consonante aquí, ¿no? Ahora, tendríamos otro. Por ejemplo, we got study. Estudiar. Mira, study termina también en consonante Y. Si hubiera antes un he, un she o un it, entonces aquí sería studies, right? Studies, all right? Ahora, yo te quiero preguntar, ¿será que al verbo play le puedo aplicar esta regla? ¿Podría aplicarle a play la regla? ¿Sí o no? Vamos a ver en el chat. Yes No, o no no. tiene vocal. No, porque tiene Ah, vocal. correcto. Mira, date cuenta. Cuando utilizamos el verbo play, el play tiene una vocal antes de la Y, pero acá la regla me dice que tiene que haber consonante. Como no tiene una consonante antes de la Y, entonces, por descarte, como play no entra en esta regla,
ni tampoco play entra en esta regla. Entonces, la única regla que me queda disponible es la S. Entonces, de play voy a decir plays. Por eso también run sabemos que va con la S. ¿Por qué? Porque run no entra en esta regla y tampoco entra en esta. Entonces, por descarte ya sabemos que verbitos nada más van a agregar la S, ¿ok? Entonces, ladies and gentlemen, para aplicar esto de la S, ES o IS, tienen que suceder dos cosas. Tiene que ser una oración afirmativa y tiene que haber un he, she o it en el sujeto, ¿ok? Got it? Ahora sí, entonces estábamos acá, ¿no? Sujeto, verbo y un complemento. Por ejemplo, podemos decir in the park, right? Vamos a ponerle el complemento in the park. Entonces, mira cómo estoy creando ya oraciones. Yo corro en el parque. I run in the park. Yo corro en el parque. Ella corre en el parque. She runs in the park. All right? Mira, como hay un she, tengo que aplicarle la regla, ¿ok? Ahora, ¿alguien me puede decir cómo diremos la siguiente oración en inglés? Vamos a utilizar el verbito go. El verbo go significa ir en español, right? Entonces, ¿cómo diré? Yo voy a la escuela, right? Yo voy a la escuela, right? Sujeto, yo. El verbo es voy. Y por último, el complemento a la escuela. ¿Cómo será esa oración en inglés? Vamos. Yo, ya sabemos, facilito, digo I. Y ahora, ¿cómo digo voy? Tengo que utilizar el verbo es ir, ¿no? Entonces, I go. I go. Y por último, el complemento to school, right? I go to school. I go to school, correct? That's it. So, yo voy a la escuela, all right? Ahora, ¿alguien me puede decir cómo será la siguiente oración, pero en inglés? Ella va a la escuela, right? ¿Cómo digo ella va a la escuela? Si yo voy a la escuela es I go to school, ¿cómo será ella va a la escuela? Vamos al chat, quiero ver, no te preocupes si te equivoques, estamos empezando, right? Vamos, escribe en el chat, sin miedo, tú puedes. Diana, correct, Diana, that's perfect, nice answer. Vamos, vamos, practica, practica, recuerda, si no practicas te olvidas, si te olvidas no aprendes, right? Y si no aprendes, fallamos después en los ejercicios. Excellent, pretty good, that's nice. Muy bien, Brittany. Excellent, pretty good. All right, ella va a la escuela, entonces tendríamos que decir she y vamos a utilizar el verbo go, que significa ir, ¿verdad? Pero no puedo dejar el verbito go así nada más. ¿Por qué? Porque hay un she. Si hay un she y es una oración afirmativa, entonces este verbito go tiene que aplicar ¿qué cosa? La regla de las terceras personas. Ahora vamos a buscarle la regla. Vamos a ver. El go termina en S, SS, SH, CH, X, Z, O. Ah, sí, mira, go termina en O. Entonces, ¿qué tenemos que aumentarle? La ES. Entonces, she goes to school, right? Ella va a la escuela, all right? Entonces, mira cómo vamos aplicando la regla, all right? She goes to school, okay? That's perfect. So, ladies and gentlemen, antes de volver, tómale una capturita para que puedas guardar. Recuerda, esto no está en la diapositiva, ¿ok? Tómale una capturita. That's it. You got it? Okay, let's move on then. Regresamos, ¿no? Ahora tenemos un ejercicio. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿ok? So, aquí tenemos dos posibles opciones. Tenemos I clean o I cleans my room. ¿Cuál será la respuesta correcta? Clean es el verbo limpiar, right? ¿Será I clean o I cleans my room? A or B? Come on, piénsalo, vamos. Clean. Excellent. It's clean. Thank you so much. Excellent, Gisela, too. Muy bien, Gisela, también. Brittany, correct. La respuesta es clean, correct. ¿Por qué no cleans, teacher? Porque recordemos, ¿no?
solamente cuando haya he, she o it, ahí podemos aplicar la regla de las terceras personas. Con I no existe regla, entonces al verbito no le pasa nunca nada. All right? Vamos con otro. Tenemos aquí we, tenemos we buy o we buys food. ¿Cuál será la correcta? Buy o buys? Buy Bye. significa comprar. Buy. ¿Segura? Bye. ¿Segura, Mike? Sí, porque no cambia. Excellent, pretty good. Eso hay que contestar con seguridad. Tenemos como el sujeto a we, ¿verdad? Y we en ningún momento se menciona que tiene regla, ¿no? Solamente he, she o it. Entonces, muy bien, el verbo se mantiene buy. Nosotros compramos comida. Vamos con un último ejercicio. She to bed late. Go o goes? Goes. Go. Goes. 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 Excellent, correct. Is goes. Muy bien. ¿Por qué? Recordarles, ¿no? Si hay un he, un she o un it en el sujeto, el verbo tiene que aplicar la regla de las terceras personas. En este caso, go termina en o. Con los verbos que terminan en o, tenemos que aumentarle la es. Muy bien. Excellent. Thank you so much, ladies and gentlemen. Esas son las oraciones afirmativas. Vamos ahora con las oraciones negativas, ¿ok? Para las oraciones negativas, all right, aprovecha y tómale una capturita por si no la tomaste, por favor. Recuerda que esto no está en la diapositiva. Ready? 3, 2, 1. Let's continue. So, now let's go with the negative sentences. Negative sentences. Okay, vamos con las oraciones negativas. Para hacer oraciones negativas, vamos a utilizar algo que se conoce como auxiliary verbs. Vamos a utilizarlo, algo que se conoce como verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos auxiliares que nos van a ayudar en las oraciones negativas? Esos son el do y el does. El auxiliar do lo vamos a utilizar cuando en el sujeto tengamos un I, un you, un we o un they. Y el does lo vamos a utilizar cuando en el sujeto tengamos un he, un she o un it. ¿Ok? Ahora, ¿dónde voy a colocar estos verbos auxiliares? Los voy a colocar en mi estructura para hacer oraciones negativas. Vamos a ver la estructura. Para hacer oraciones negativas, primero, obviamente, necesito mi sujeto, subject. Luego, voy a tener que colocar el auxiliar correcto, sea do o sea does, right? Con la palabrita not para poder negar. Obviamente, el do o el does depende del sujeto, ¿no? Si aquí hubiera I, entonces yo tendría que poner do. Si aquí hubiera un he, aquí tendría que poner does, ¿no? Entonces, al decir do not o al decir does not, yo estoy diciendo no, all right? Luego tendremos que colocar el verbo de la acción. Y por último, el complemento, ¿correcto? Entonces, asimismo, vamos con los sujetos. El día de hoy estamos utilizando los pronombres, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Ok? Ahora, obviamente, utilizar do o das depende del sujeto, ¿no? Entonces, I va con el do, you va con el do, he va con el does, she con el does, it does, we do, you do, they do, ¿no? Y obviamente hay que acompañarle con la palabrita not. De esa manera estamos diciendo no. All right, let's put the not. Correct. There it is. Ahora, quiero que te des cuenta en el verbito que vamos a utilizar. Vamos a volver a utilizar el verbito run. Pero quiero que te fijes ahora cómo queda el verbo cuando utilizo he, she o it. Vamos a ver. Ahí está. Fíjate en el verbito run. ¿Qué pasó cuando utilicé he, she o it con el verbo run? ¿Le apliqué la regla o no le apliqué la regla? No le aplicó. No. Entonces en las oraciones negativas ya no vamos a aplicar ningún tipo de regla independientemente de que sea he, she o it.
Lo que sí tengo que tener en cuenta es utilizar ¿qué cosa? El auxiliar correcto, que es el das, ¿correcto? Eso sí tengo que fijarme en cambio en las oraciones negativas. Ya por el verbo no me preocupo, ¿ok? Y por supuesto el complemento, dejémosle in the park, ¿no? En el parque. Entonces, mira, puedo comenzar a formular oraciones negativas. Por ejemplo, I do not run in the park. Yo no corro en el parque. O ella, she, does not run in the park. Ella no corre en el parque, right? Entonces, mira cómo utilizamos el auxiliar y cómo quedan los verbos, all right? Ahora, nosotros decíamos, I go to school. Yo voy a la escuela, ¿verdad? Esta es una oración afirmativa, positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esta oración en su forma negativa? Vamos a hacer la negativa. ¿Cómo quedará? Let's see. I go to school es positiva. ¿Cómo quedará en la forma negativa? Apliquemos la estructura, right? Come on, come on. You can. Tú puedes. You can. Excellent. Thank you so much. Thank you, Gisela. Thank you, Brittany. Correct. Nice. Excellent. That's good. La respuesta sería, en cambio, ahora, I do not go to school, ¿verdad? Lo que teníamos que hacer, ¿qué era? Era aumentarle el verbo auxiliar y, por supuesto, aumentarle el not, ¿verdad? I do not go to school. Ahora sería una oración negativa, ¿verdad? Negative sentence. Ahora hagamos lo siguiente. Habíamos hablado de ella, ¿no? Cuando hablábamos de ella decíamos, she goes to school, right? Ella va a la escuela. Era afirmativa. Ahora hagamos la negativa en cambio a esta, right? ¿Cómo quedaría esta oración, pero ahora en su forma negativa? Okay, thank you. All right, Yaritza, te comiste el verbo, right? Pero ahí falta, vamos bien, pero faltó el verbito, right? Angie, correct. Brittany, excellent. También, Yamilet, te comiste el verbito, right? Miguel, casi, pero no, right? Entonces, fijémonos y corrijamos si tal vez nos equivocamos. No te preocupes, es parte de aprender, all right? So, la respuesta sería, primero el sujeto, she, luego tengo que utilizar ¿qué cosa? El does con el not, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba con el verbo en las oraciones negativas? El verbo ya no aplicaba la regla de las terceras personas, ¿verdad? Cuando era he, she o it. Entonces, el verbo vuelve a ser go. El verbo se queda siendo go otra vez, ¿no? To school. De esa manera es la oración negativa, ¿correct? She does not go to school, ¿ok? That's it. Mira cómo cambió, mira las diferencias, ¿no? En las oraciones afirmativas sí hay regla de las terceras personas. En las oraciones negativas, no. All right? That's it. So, si usted desea decir do not, puede poner do not, pero hay una forma corta de decir do not. Podemos decir don't. Don't. Don't es lo mismo que do not, pero es contracción, right? También usted puede decir does not, si desea, o puede decir doesn't. Doesn't, que es la forma corta del does con el not. Entonces, mira, aquí puedes decir she does not, o también puedes decir she doesn't. Acá puedes decir I do not, o puedes decir I don't, que es lo mismo, ¿correct? Entonces, tú decides cuál utilizar, si la forma completa o la forma corta, all right? Pretty good. Tómale una capturita, ¿ok? Para que puedas guardarla en tus anotaciones. Got it. Ok, let's come back. Ahora, vamos con este ejercicio, all right? El ejercicio nos pide que elijamos la correcta forma del auxiliar que utilizamos en las oraciones negativas. ¿Será don't
o será doesn't? Vamos a ver entonces. Dice la primera, I, mira, tenemos el verbo swim, nadar, right? Swim well, nadar bien. ¿Cuál utilizaremos? Don't o doesn't? Correct, Gisela. Excellent, Brittany. ¿Quién más? Vamos, vamos, sin miedo. Come on, equivócate, don't worry. Excellent, that's good. So, I don't, o si también deseas, puedes decir I do not, que también está bien, all right? Vamos con la siguiente. Ahora vamos con he, right? Tenemos el verbo write, escribir. ¿Cuál utilizaremos? Don't o doesn't? Excellent. Thank you, Yaritza. Thank you, Angie, Gisela. All right. Brittany, excellent. So in this case, we say doesn't, doesn't. O si deseas la forma completa, does not. Y también está bien. All right. He does not write poems. Él no escribe poemas. All right. That's perfect, ladies and gentlemen. So, de ahora en adelante, ya sabemos cómo escribir las oraciones negativas. Vamos con la última. La última o el último tipo de oración son las preguntas. Las preguntas de sí o no. Yes, no questions. Ahora, presta atención con respecto a las preguntas, ¿ok? Si no aprovechaste para sacarle capturita, por favor, sácale una capturita ahora. Ready? In 3, 2, 1. Okay, now, let's go with the questions, okay? So let's put question yes, no, questions. There it is. Vamos con las preguntas de sí o no. Para las preguntas de sí o no, vamos a seguir utilizando lo que le llamábamos auxiliary verbs, all right? Vamos a seguir utilizando el do y también vamos a seguir utilizando el does, ¿no? Recordemos, el do cuando tengamos en el sujeto un I, un you, un we o un they. Y el does, obviamente, cuando hayan terceras personas, he, she o it. All right? Ahora vamos a seguir la siguiente estructura. Para hacer preguntas de sí o no, vamos primero a utilizar el auxiliar do o el auxiliar does. Ahora, ¿cuál utilizo? Eso depende de quién. Del sujeto, ¿no? Si en mi sujeto existe I, pues obviamente tendré que poner do al inicio. Si en mi sujeto hubiera un she, entonces tendré que poner does al principio, ¿correcto? Luego voy a colocar el verbo, la acción. Y por último, colocaré el complemento de la pregunta o de la oración, all right? So, asimismo, ¿no? Seguimos utilizando los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, and they, all right? Y ahora, dependiendo de ellos, sí sabré cuál utilizar, ¿no? En este caso, do, does, do, and do. All right. Entonces, mira con quiénes vamos a utilizar el do y el does. All right. Lo mismo que en las oraciones negativas. ¿Qué pasaba con el verbo? Aquí ya no vamos a aplicar tampoco ninguna regla de las terceras personas. Entonces, el verbo se mantiene tal cual se lo conoce en su forma infinitiva, en su forma base. All right. There it is. Entonces, no hay ningún cambio con los verbitos. Se mantienen tal cual lo conocemos, ¿no? Y por supuesto, el complemento sería in the park. Entonces, en este tipo de preguntas, yo puedo preguntar a las personas con respecto a sus hábitos. Por ejemplo, Gisela, ¿trabajas los domingos? Mira, trabajar domingos es un hábito. Michelle, ¿estudias inglés todos los días? Puede que sí, puede que no. Alex, ¿te levantas a las 5 de la mañana? Un hábito, right? Entonces, puedo preguntar a las personas con respecto a los hábitos. Entonces, puedo hacer preguntas ya. Do I run in the park? ¿Estoy corriendo en el parque? ¿Yo corro en el parque? Right? Do they run in the park? ¿Ellos corren en el parque? Does he run in the park?
Él corre en el parque, right? That's it. So, ladies and gentlemen, that's the way we make questions. Por ejemplo, decíamos, ¿no? ¿Tú trabajas todos los días? Right? Vamos a hacer esa pregunta en inglés. Ese es el reto. ¿Tú trabajas todos los días? Para hacer la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir la estructura, ¿no? El sujeto es tú, right? El sujeto es tú. Entonces ya tengo donde ubicarme. Tú en inglés es you. ¿Qué tengo que colocar antes del you? Excelente. Tengo que utilizar el do. Muy bien. Do you, ya estoy diciendo tú, ¿verdad? Ahora tengo que decir trabajas. Para decir trabajas necesito el verbo trabajar, que en inglés es el verbo work. Muy bien. ¿Tú trabajas todos los días? Para decir todos los días utilizamos dos palabritas. La palabrita every, que significa todo o todos, y la palabrita they, días. Do you work every day? Do you work every day? ¿Tú trabajas todos los días? All right. Ahora cambiemos. Ahora yo quiero decir, ¿ella trabaja todos los días? Right? ¿Cómo sería esta pregunta ahora? ¿Ella trabaja todos los días? Vamos, ahora este es tu reto. En el chat, ¿ella trabaja todos los días? All right. Thank you, Gisela. Correct. Yarisa. Perfect. Jamilet. Ok, Jamilet. Solo la palabrita day, nada más. Days, no decimos every days. Solo every day. Eso se entiende como todos los días. A veces el inglés no tiene sentido, pero por eso es every day, ok? Thank you, Jamilet. That's correct. Brittany. Excellent, Brittany. Perfect. Angie. Excellent, Angie. Thank you so much. You're great. Diana. Thank you, Diana. Excellent. That's perfect. So, ladies and gentlemen, that's correct. Thank you, Alex. Casi, Alex, casi. All right. Pero el verbito ya no lo aumentamos la S, ¿ok? Al work, nada de S, ¿ok? Recuerda, en las oraciones negativas y en las preguntas ya no aplicamos la regla. Son en las positivas, en las afirmativas, ¿ok? That's it. Don't worry, Alex. Ya vamos mejorando. Mira, ya vas mejor. Excellent. So, aquí la respuesta sería, does she work every day? Does she work every day? Right? Ella trabaja todos los días. Muy bien. Right? Vamos con una última. All right? Ellos trabajan todos los días. Ellos trabajan todos los días. What do you say? Ellos trabajan todos los días. All right. Gisela, correct, Gisela. Yaritza, perfect, Yaritza. Brittany, excellent. Thank you, Brittany. Vamos, tú puedes, vamos. Sigue la estructura. Sigue la estructura. Excellent, Alex. Mira, ahí sí, perfect. Third time the charm, right? Decimos, la tercera es la vencida. Third time the charm, okay? That's perfect. Solo el signo nada más, Alex, ¿ok? El signo, no olvides, es pregunta de question mark. Perfect. Yamile, do they work every day? Excellent. Thank you so much, guys. The answer is, do they work every day? All right. Esta cosita nada más, presten mucha atención.
la palabrita every tiene que estar separada de day porque es todos los días, right? Si usted dice every day, lo convierte en adjetivo, right? Sí, every day es un adjetivo, got it? Pero este no es adjetivo. Hay dos formas de escribir every day, el que está pegadito y el que está separado. El que está separado significa todos los días. Si usted pone every day, de todos los días, right? Eso se convierte en adjetivo. That's correct. Don't worry, no te preocupes. Poco a poco vas aprendiendo esas cositas. Okay, so, ladies and gentlemen, ya sabemos hacer preguntas. Mira, ya puedes preguntar sobre hábitos, acciones a los demás. Ahora, nos falta ¿qué cosa? Responder. Recordemos muy bien que para responder tenemos que responder con el pronombre de quien estamos preguntando. Si preguntamos por she, tenemos que responder con she. Si preguntamos con they, tenemos que responder con they. Pero ¿qué pasaba con you? ¿Se acuerdan con you? You trabajaba con otro pronombre, ¿verdad? Generalmente cuando preguntamos con you, respondemos con I. All right? Generalmente. Entonces, para responder en cuanto preguntamos con you, vamos a responder con I. Entonces, dos posibles respuestas. Yes o no. Right? So, yes, I am. ¿Estará correcto si digo yes, I am? Yes o no. ¿Qué crees tú? ¿Estará correcto si digo yes, I am? Sí, yo soy, dice ahí. ¿Tú trabajas todos los días? Yes, I am. Sí, yo soy. ¿Tiene sentido esa respuesta? No, No. right? Bien. No. Excellent. No podemos responder aquí con verbo to be. Aquí tenemos que responder con el auxiliar que hemos utilizado en la pregunta. En este caso, el auxiliar que hemos utilizado es el do. Mira, acá hemos utilizado el das y acá hemos utilizado el do también. Entonces, la respuesta tiene que utilizar el auxiliar de la pregunta. En este caso, el do. Yes, I do. O no, I do not. O si deseas, también puedes decir no, I don't, con la forma corta, ¿no? Que es lo mismo. Got it? Acá, en cambio, dos posibles respuestas también, ¿no? Yes o no, right? Como preguntamos con she, tenemos que responder con she. Yes, she does, right? Yes, she does. O no, she don't. Correct? Yes, she does. O no, she don't. Correct? No. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? ¿Qué está Está mal? mal abajo, abajo. Ah, está mal abajo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está mal? Le puso el, le falta. Le falta, le puso. El das, muy bien. El das, recuerda muy bien. El he, el she o el it van con el auxiliar das, all right? Muy bien. Y el último. Ahora, tú ayúdame. ¿Cómo quedaría la respuesta aquí, la positiva? Yes. Yes. Thank you, Yamilet. Correct. Thank you, Yaritza. Yes, they do. Correct. Yes, they do. O no, they don't. O they do not, ¿verdad? O no, they don't. All right. There it is, ladies and gentlemen. Entonces ya sabemos tanto preguntar y responder yes, no question, ¿ok? So, ladies and gentlemen, ahora tu trabajo nada más que será intentar practicar, ¿sí? Recuerda, el presente simple nos sirve para hablar de hábitos o rutinas, cosas que realizamos repetidamente. Yo juego los domingos, yo salgo con mi familia los sábados, yo estudio todos los días, son actividades. Yo me levanto a las 5 de la mañana, son actividades que se transforman en hábitos, en rutinas. También podemos hablar de gustos. A mí me gusta el chocolate, yo odio el pescado, right? Gustos o disgustos, correct? Asimismo, podemos utilizar el presente para hacer tanto oraciones positivas, negativas o preguntas, ¿ok? That's it. Si tal vez, tómale capturita, por favor, take a screenshot, tómale una capturita. All right. Got it? Excellent. Thank you.
Regresamos, ¿no? A la diapositiva. Aquí está, ¿no? Aquí te dejo un pequeño ejercicio, ¿sí? Lo que tienes que hacer nada más es colocar las palabras en el orden correcto, ¿no? Y eso obviamente si deseas practicarlo, aunque ya sabes también hacer las preguntas. Ahora, aquí te dejo un sumario de todas las estructuras, de cómo vamos haciendo las oraciones. Y por último, si tal vez algo de lo que te enseñé el día de hoy te quedó un poquito con espacios en blanco o no entendiste completamente, al final te dejo unos videitos donde te explican lo mismo que yo, tal vez un poquito más despacio, un poquito más detallado, con más ejercicios. ¿Ok? De esa manera, obviamente, lo que hacemos es intentar cubrir ese espacio de que tal vez no comprendiste o tal vez te fuiste a las nubes, etcétera. All right? So, si también deseas, te dejo unos enlaces en donde puedes practicar, ¿sí? Aquí, con respecto a jueguitos, ejercicios, ¿ok? Con respecto al presente simple, también las reglas, el agregar s, es, ¿ok? Entonces, eso, ojo, no es obligación, no es tarea, simplemente si deseas practicar. Recuerda que te coloco estas diapositivas siempre en LBA en la unidad correspondiente. En este caso estamos en unidad 4, semana 4. Ahí está mi diapositiva. Ahí hay una listita de verbos, ¿sí? Que vas a utilizar. Cuando usted le dé clic aquí, le van a aparecer, por ejemplo, aquí estos verbitos, ¿no? Aquí están los verbos que utilizamos en inglés en la columna de infinitivo y aquí está, por supuesto, el español. Mi recomendación, anda aprendiéndotelos, ¿sí? Porque es muy importante aprenderse los verbos en inglés. Los vas a utilizar muchísimo para incluso otros tiempos que vas a ir aprendiendo después, ¿ok? That's it. Ahora, recuerda también que si tienes alguna pregunta, duda, cuestionamiento, algo, un problema que te nace en la semana 4, todo eso, por favor, colocarla en preguntas y respuestas de la semana 4. Ojo, hay estudiantes que me suelen escribir aquí en el foro de novedades. Ahí absolutamente no vamos a responder ya a nadie, ¿ok? Entonces, por favor, aquí no, en la de preguntas y respuestas, ¿sí? Si usted lo escribe en el foro de novedades, yo no lo voy a responder, ni mi colega tampoco, ¿ok? En el de la unidad 4. Ya la unidad 3 mañana se bloquea, entonces eso ya no pueden hacerlo, pero en el de la unidad 4 sí, ¿ok? That's it. Ladies and gentlemen, vamos a tomarles la lista, ¿sí? Me esperan un segundo.